Hola, muy buenas noches. Gracias por la paciencia y por la asistencia de todas las personas que están en este momento por acá. Estamos viendo cómo hablamos. Por aquí está nuestros amigos de Media Análisis, El Estímulo, Provox, algunos de los integrantes de en la coalición informativa Se Informa. Y en breves momentos vamos a estar hablando sobre esta investigación sobre la fábrica de desinformación que hemos publicado en nombre de la Alianza Se Informa, uno de los trabajos sobre desinformación en Instagram que hemos desarrollado. Bueno, mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo por acá. Tenemos algunos problemas técnicos para subir a las personas a conversar. Vamos a hablar un poco sobre qué es la fábrica de desinformación. La fábrica de desinformación es una red, bueno, a ver, la fábrica de desinformación es un trabajo publicado recientemente sobre una red de cuentas en Instagram que nosotros hemos detectado que en múltiples ocasiones han desinformado. Esta red de cuentas de Instagram la hemos estado monitoreando más o menos desde agosto del año 2020, un poco antes. En agosto de 2020 publicamos un primer artículo en Cazadores de Fake News llamado La fábrica de desinformación venezolana en Instagram. En ese momento ya teníamos algunos meses investigando cuál era el tipo de contenido que estaba difundiendo esta red y nos parecía muy sospechoso, ¿no? Tenían características de ser un foco desinformativo, un foco de propaganda y de desinformación reincidente que estaba activo más o menos desde finales, del año 2019. A partir de ese momento, a partir de la publicación de ese primer artículo, nos llamó la atención bueno, la red seguía funcionando, estaba compuesta, como les digo, en ese momento nosotros habíamos identificado 6 cuentas de Instagram que publicaban contenido desinformativo y propagandístico, muy curiosamente, de forma muy seguida, ¿no? Digamos, la primera cuenta publicaba en un instante cero y en menos de 5 minutos el resto de las 5 cuentas restantes estaban publicando exactamente el mismo contenido, en muchas ocasiones reposteando el contenido de la cuenta inicial y con algunas, con algunas cosas comunes, títulos comunes, uso de fuentes similares, etcétera, ¿no? Lo que daba la impresión de que era una operación de influencia en curso. Algunos de los primeros bulos que nosotros vimos en ese entonces eran bulos sociopolíticos. Un bulo que creo que el primero fue un bulo que fue denunciado por Julio Coco, el activista venezolano Julio Coco, un tuit falso en el que se había puesto a decir una cosa que realmente no había hecho, no había publicado. Y Julio Coco dijo en ese momento que, bueno, denunció eso fue en el año 2019, si mal no recuerdo, o a principios del año 2020. Julio Coco denunció que ese tweet no lo había publicado y había denunciado a la cuenta de Instagram Aragualucha en ese entonces. Aunque luego nosotros verificamos y no fue Aragualucha la primera cuenta que publicó ese bulo. Posteriormente hubo un bulo que también era de tipo político, un bulo que involucraba a Delsa Solórzano, eh, tildando a Henry Ramos Ayub de ser un alacrán. Delsa también denunció que una cuenta que en ese momento se llamaba La Lupa B había publicado ese bulo y nosotros nos dimos cuenta que también en Aragualucha habían publicado esa noticia falsa, ¿no? Entonces, bueno, nos llamó la atención, hicimos seguimiento de estas cuentas, buscamos contenido similar utilizando la herramienta de Facebook de Meta, que se llama CrowdTangle, y de esa forma nos dimos cuenta que 6 noticieros anónimos en Instagram estaban publicando de forma regular el mismo tipo de desinformación y propaganda en esa red social, que generalmente al pasar los días migraba a otras redes sociales como Twitter o Facebook y también era reproducida engañando a muchos venezolanos, ¿no? A pesar de que nosotros publicamos ese informe en el año 2020, la red nunca fue sancionada. Twitter no cerró esas cuentas. Twitter cerró una de las cuentas realmente,
creo que se llamaba Venezuela Grita. Y el resto de las cuentas siguieron funcionando y se integraron dos adicionales. Estoy hablando en general de noticieros, pareciera que fueran noticieros, pero realmente son cuentas, bueno, que son operadas por la misma persona, por el mismo grupo de personas, para publicar contenido, entre comillas, noticioso, rumores, bulos, memes y bueno, este tipo de contenido que estamos hablando, ¿no? Nosotros no las consideramos fuentes de noticias, mucho menos confiables, pero en Instagram hay una cultura en Venezuela sobre todo, de seguir a cuentas, a pseudo noticieros para informarse, ¿no? En ese entonces recuerdo que nosotros vimos que muchos de estos pseudo noticieros lo que hacían era tomar capturas de pantalla de noticias de algunos portales como La Patilla, Alberto Rodríguez News, Efecto Cucuyo, por ejemplo, y simplemente las publicaban, ¿no? Las cuentas que más bulos publicaban, más noticias falsas publicaban, intercalaban este tipo de noticias provenientes de portales que son reales, que tienen periodistas que dan la cara, que son reales, ¿no? Conocidos, y los intercalaban con noticias falsas. Entonces, se tornó como una red muy interesante que con el paso del tiempo comenzamos a llamar la fábrica de desinformación por la razón de que, bueno, generalmente cuando nosotros descubrimos redes de desinformación en Twitter, en Facebook, en Instagram, llamamos a la operación de influencia de una forma específica. Entonces, en este caso, el artículo salió como la fábrica de desinformación venezolana en Instagram y a partir de allí comenzamos a mencionarla, a hablar de esa red, de ese caso específico con ese nombre. Con el paso del tiempo, bueno, nosotros fuimos monitoreando muchos otros bulos, eh, que fuimos desmintiendo durante el año 2020, durante el año 2021, 22 y algunos a principios del año 2023. Y si entran en la página, en nuestra cuenta en instagram.com, Cazamos Fake News, van a ver unas historias destacadas donde están agrupadas todas las historias que nosotros durante todos estos años hemos hablado, nos hemos referido a la fábrica de desinformación. Creo que la más vieja, la referencia más vieja fue hace 141 semanas, o sea, hace varios años, ¿no? Siempre hemos hablado de la misma operación con el mismo nombre. Entonces, bueno, en el contexto de lo que es el proyecto Se Informa, un proyecto, una coalición antidesinformación en la cual estamos trabajando varias organizaciones y varios medios venezolanos, entre ellos Provox, nuestros amigos de Provox, Media Análisis, Efecto Cocuyo, El Estímulo, por supuesto, y creo que me falta alguien más. Provox, Efecto Cocuyo, Media Análisis, El Estímulo y Cazadores de Fake News. Bueno, junto a nuestros amigos de Data Crítica, por supuesto, de México, y bajo el auspicio de IWPR Capir, hemos tenido la oportunidad de desarrollar una serie de artículos sobre la desinformación en Venezuela, que creo que son un aporte bastante interesante para lo que es el estudio de la desinformación y especialmente para que los venezolanos comprendan de dónde viene la desinformación, cuáles son los principales actores desinformantes, cuáles son los principales fenómenos de manipulación de redes sociales en Venezuela. Tuvimos la oportunidad de desarrollar, de profundizar en lo que es el trabajo de la fábrica de desinformación, la operación llamada la fábrica de desinformación. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, es que junto a nuestros amigos, nuestros aliados de Provox, es que en varias ocasiones la fábrica de desinformación publicó contenido relacionado con líderes políticos como Juan Guaidó y como Leopoldo López, que era publicado en Instagram a través de esta red de noticieros anónimos, pero que poco antes, a veces un día antes o quizás un día después, iba acompañado en Twitter con tendencias coordinadas que eran impulsadas por redes de cuentas haciendo algo que se llama astroturfing, que es simplemente una técnica de marketing digital en la cual las cuentas se repiten y se retuitean un contenido con una etiqueta específica para, usando contenido basura, posicionarlas en el tope de las tendencias para Venezuela. ¿Ok? Una de esas tendencias, o digamos, una fase de lo que es la operación de la fábrica de desinformación, nosotros la reportamos
al principio digamos, en la parte introductoria del nuevo artículo, que fue publicado el 12 de marzo, que se llama Al descubierto, la fábrica de desinformación en Instagram que amenaza la democracia en Venezuela. Como les digo, en uno de los capítulos iniciales nosotros hablamos sobre una fase de esta operación que fue impulsada por la fábrica, en la cual se intentó posicionar el rumor de la llegada del COVID Venezuela antes de que oficialmente se aceptara de que el COVID estaba en Venezuela. Y de acuerdo a todo el análisis que hicimos a posteriori, nos dimos cuenta que el día 29 de febrero del año 2020 se posicionó en Twitter una etiqueta que se llamaba coronavirus en BZLA. Justamente un día en el cual Juan Guaidó tenía un meeting en Barquisimeto, que hubo un atentado contra varios de los asistentes a esa marcha, una marcha en Barquisimeto. Eh, esa tendencia tenía la intención clara de alguna forma distraer sobre lo que había ocurrido en Barquisimeto, pero al mismo tiempo tenía una segunda intención, porque Guaidó había convocado a una marcha el siguiente 10 de marzo, unas semanas después de ese evento. Y claro, había miedo en la población, había de alguna manera temor por la incertidumbre de que el COVID todavía no llegaba, de que, bueno, en otros países de Latinoamérica se aceptaba que había llegado, pero oficialmente en Venezuela no se decía nada, no se decía que había llegado. Sin embargo, en Twitter sí se impulsó esa etiqueta, coronavirus en BZLA, y precisamente en Instagram, en la fábrica de desinformación, también se publicó una información, un bulo, sobre la supuesta llegada del COVID-19. Pero toda esta operación no quedó allí. Un día después, en la fábrica de desinformación publicaron una foto de dos ancianos que supuestamente estaban en el Hospital de Clínicas Caroní en Puerto Ordaz, infectados con COVID. Y en Twitter también se reflejó la misma campaña. Estaban diciendo que había coronavirus en Puerto Ordaz, con una etiqueta que se llamaba coronavirus en PZO. Entonces, no era una coincidencia, realmente formaba parte de una campaña coordinada que se estaba realizando por alguien en ambas redes sociales. Nosotros vimos cómo en las cuentas que forman parte de esta red de noticieros anónimos en Instagram publicaron otros bulos sobre la llegada del COVID-19 a Venezuela antes de que se aceptara oficialmente el 13 de marzo de 2020 que el COVID había llegado. Era una operación simplemente destinada a que mermara la asistencia a la marcha convocada por Juan Guaidó. Luego, haciendo un rastreo de todas las publicaciones realizadas por estas, bueno, 6 de las cuentas que actualmente están activas, en el artículo de Cazadores está explicada cuáles son, nos dimos cuenta que no solamente habían impulsado noticias falsas sobre la llegada del COVID a Venezuela, también habían impulsado noticias falsas en contra de líderes de la oposición venezolana, como ya les había mencionado, en contra de Elsa Solórzano, en contra de Julio Coco, pero una gran proporción de los bulos, rumores y también propaganda basada en hechos reales, pero distorsionados en algunas ocasiones, estaban destinados a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Más o menos un 30% de los bulos estaban destinados, ya sea a Guaidó, a Leopoldo López o al interinato, ¿no? Al llamado gobierno interino. Entonces, eh, muchos de estos bulos se reflejaban también en Twitter. A veces eran publicados primero por la red de cuentas de la fábrica de desinformación y luego migraban a Twitter. En otras ocasiones eran publicadas primero en Twitter por la misma red que posicionó las tendencias sobre la falsa llegada del COVID-19 a Venezuela, y a los días pasaban para Instagram y eran como reforzadas las narrativas en Instagram. En otras ocasiones eran publicadas primero por actores del oficialismo venezolano que filtraban algún tipo de foto, algún tipo de video, como por ejemplo aquel video donde se decía que Juan Guaidó estaba en una fiesta con un narcotraficante en su finca en Anaco, que luego nosotros demostramos que no era así, sino que simplemente era una fiesta de un bautizo a la cual Guaidó había asistido antes de la fecha de su toma de posesión. Y entonces migraba posteriormente a Instagram y a Twitter, y era como amplificada en esas dos redes sociales, ¿no?
Yo creo que uno de los aprendizajes que nosotros tuvimos es que a veces estamos demasiado centrados en Twitter y no nos damos cuenta que hay otras cibercomunidades totalmente alejadas que están conversando de temas totalmente diferentes en Instagram o en TikTok, en años más recientes, ¿no? Y precisamente esto es lo que buscaba este tipo de operación coordinada, difundiendo contenido desinformativo y propagandístico en dos redes sociales de forma simultánea. Hay también indicios de sincronización entre el contenido publicado en Instagram y algunos canales de propaganda en YouTube. Recuerden que recientemente nosotros hablamos sobre una red de canales de propaganda entre los cuales figuraba un falso noticiero llamado House of News, que se volvió muy polémico, en el cual intervenían supuestos periodistas, no eran periodistas, sino eran avatares creados por inteligencia artificial, con un programa llamado Synthesia. Bueno, ese canal de YouTube House of News pertenecía a un grupo de canales que eran manejados por los mismos operadores. El primero que nosotros detectamos, creo que comenzó a trabajar en el año 2020 y también tenía como característica que se pagaba publicidad para que apareciera en las cuentas de los venezolanos que estaban navegando en YouTube, ¿ok? Uno de los primeros videos que se hizo más o menos viral o del cual se discutió mucho fue aquel video que decía, no seas como Juan, sé como Pedro. Era una especie de video de sátira en el cual se hablaba sobre la mejora económica de Venezuela y los inmigrantes que se iban, pero que en cuanto se fueron, se dieron cuenta de que sus amigos estaban mucho mejor en Venezuela. Es una narrativa que se repite tanto en medios públicos venezolanos como también en la red de desinformación, la fábrica de desinformación en Instagram, ¿ok? Bueno, y nosotros precisamente nos dimos cuenta que había una conexión entre los desinformantes que impulsan etiquetas en Twitter, la fábrica de desinformación en Instagram y esta red de canales en YouTube. Porque en uno de los videos, o varios de los videos de este canal de YouTube donde publicaron el video sátira, no seas como Juan, sé como Pedro, las mismas personas, o los mismos nombres de las personas que participaban en tendencias coordinadas en Twitter, hicieron comentarios en algunos de esos videos de YouTube, de tres canales de la red de YouTube. Entonces pareciera que formara parte de una operación de influencia multiplataforma, no solamente en Twitter y en Instagram, sino también en YouTube, lo que lo hace muy peligrosa y al mismo tiempo muy interesante para lo que son los investigadores, ¿no? Y, por supuesto, de mucho interés para el venezolano, para la sociedad civil, porque el efecto que tiene observar el mismo tipo de narrativa, el mismo tipo de bulos en tres redes sociales simultáneas, pues es muy poderoso, porque estás convenciendo a muchas personas de lo que está ocurriendo. Y yo, o sea, estás tratando de convencer a las personas de algo que no está ocurriendo, pero que simplemente se está impulsando con una campaña coordinada. Otra de las cosas que nosotros vimos fue que en la base de datos que nosotros recabamos de la fábrica de desinformación, inicialmente compuesta por 300 publicaciones, pero luego engrosó un poco más a 306 publicaciones, habían algunas narrativas que eran repetitivas. Por ejemplo, una de las principales narrativas fue contenido que trataba de convencer a los lectores de que la oposición no es confiable o que es inmoral. 29% del contenido que vimos tenía ese tipo de narrativas. Que hay irregularidades generalizadas en lo que es el manejo de fondos por parte de la oposición. Eso fue más o menos un 16%. Eh, y habían algunos contenidos que se trataban de propaganda de algún funcionario del oficialismo venezolano o algún organismo oficial del gobierno de Nicolás Maduro, principalmente cuerpos de inteligencia, ¿no? Nos llamó mucho la atención cómo en algún momento del año 2022 se publicaron algunos posts propagandísticos sobre un cuerpo de inteligencia en Venezuela y a la semana fueron borrados. Eso no es ningún tipo de indicio de nada, pero es un detalle que no es menor, ¿no? Y también nos llamó mucho la atención que lo observado, el uso de este tipo de canales, son
tienen semejanzas con algo que aparecía en una estrategia que fue develada en un documento que filtró IPIS en el año 2017, llamado Proyecto de Formación del Ejército de Trolls de Venezuela, en el cual se hablaba sobre un proyecto que incluía lo que era la creación de cuentas falsas, de noticieros falsos para manipular las redes sociales. Por aquí vamos a ver si tengo la oportunidad de darle la palabra a los muchachos. ¿Alguien por ahí me está escuchando? Héctor, Provox, El Sí, Estímulo. sí, te escuchamos, Adrián. Hola, Nia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si tienen algún tipo de pregunta, pueden realizarla. Yo estoy hablando como loro, pero bueno, cualquier cosa también podemos No, hablar. allí lo que podemos también agregar con todo el ejemplo y el caso que estabas explicando sobre la campaña contra el coronavirus, hemos visto cómo también se han intensificado, en cierta forma, o se intensificaron especialmente durante el 2020 todo este tipo de campañas para desinformar, atacar públicamente a figuras, especialmente de la oposición venezolana. Y en el caso de la tendencia en particular de coronavirus en Venezuela, Venezuela abreviado del 29 de febrero, nosotros la detectamos con más de 9.000 mensajes, precisamente justo en lo que se estaba reportando el ataque a la concentración de Juan Guaidó en el estado Lara. Y a partir de allí empezamos a detectar precisamente este patrón de cómo se iban replicando los mismos mensajes. Casi siempre era un meme o en plan de será verdad, será mentira que llevó la enfermedad al país. Y todas estas cuentas eran anónimas o con pocos meses de actividad en la red. En ese caso en particular, sí lo notamos que estaba más orientado a desviar la atención de la noticia real, que era el evento que estaba ocurriendo en el estado Lara. Y los próximos días sí vimos precisamente cómo en lo que se anunció una convocatoria de calle nuevamente de Juan Guaidó, se volvieron a posicionar tendencias sobre la enfermedad en el país a pesar de no haber sido confirmada por las autoridades. De hecho, irónicamente, si se quiere, el 13 de marzo, cuando se confirman los primeros casos del virus en el país, fue precisamente coronavirus en BZLA la tendencia que se posicionó con mensajes sobre la enfermedad ya en el país. O sea, volvió a surgir la misma etiqueta, pero esta vez en un contexto de noticias reales. Eso en el caso de la pandemia. Y así como estos casos que explicaste, también identificamos el mismo patrón cuando se comenzó a hablar del tema del oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Empezaron a posicionarse tendencias con estos mismos patrones, este mismo tipo de cuentas que replicaban mensajes diciendo que Juan Guaidó se estaba robando el oro o incluso atacando a su esposa, a Fabiana Rosales, también con la misma narrativa, y una vez que la etiqueta lograba posicionarse como tendencia, empezaban a eliminar todos los mensajes tratando de eliminar el rastro a pesar de que lo seguían difundiendo en las otras plataformas. Sí, es muy interesante también lo que fue como la búsqueda de coincidencias que hicimos en conjunto con los amigos de Provox. Nos dimos cuenta que muchas tendencias que estaban siendo impulsadas en Twitter, yo creo que eso fue algo que fue revelador, ¿no? Al momento que lo vimos, porque durante algún tiempo nosotros pensábamos que las tendencias en Twitter, estas tendencias coordinadas en Twitter eran algo aislado, eran simplemente rumores aislados que escalaban solamente por estar en Twitter, más no que tenían una contraparte en Instagram, que de alguna forma como que confirmaban lo que se estaba hablando en Twitter. Hay uno de los casos que están en la fábrica que estudiamos, que hablaba sobre una tendencia que impulsaron, creo que fue en el año 2020, que se llamaba La Prima de Guaidó, donde se mencionaba a una cantante de música urbana que se llama Wendy Guaidó, bueno, que los familiares, nosotros consultamos con el equipo de Juan Guaidó, ellos negaron a conocer, o sea, el apellido Guaidó no es muy común, pero ellos dicen que ellos que esa muchacha no tiene nada que ver con ellos ni con el interinato, y realmente es bastante probable porque
realmente son muchos bulos de ese tipo. Creo que es muy importante la base de datos de la fábrica porque le puede explicar a muchos investigadores el tipo de desinformación tóxica que se puede inocular en las redes sociales una y otra y otra y otra vez y que de alguna forma despista a muchas personas, ¿no? Y creo que es algo que es necesario comprenderlo ya, el funcionamiento de eso, porque próximamente viene un proceso electoral y este tipo de técnicas pueden generar mucho daño a cualquiera de los candidatos de cualquier tendencia que exista, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en ese momento, nosotros hicimos el reporte en Cazadores sobre la tendencia de Windy Guaidó. Esa tendencia escaló tanto que fue reseñada en medios digitales de Venezuela vinculados con el oficialismo y superó esa barrera de amplificación y también fue replicado por un portal ruso que se llama, un portal de propaganda cercano al Kremlin que se llama Sputnik Mundo. Estaban diciendo algo como que, bueno, miren lo que hablan los tuiteros de Venezuela sobre la prima de Guaidó, ¿no? Y la narrativa realmente no era que Guaidó tuviera una prima que canta en música urbana, sino que, sino que Guaidó robaba dinero para pagarle las operaciones a la prima, ¿no? Entonces es algo que es un poco, que es un poco perverso, que es una operación a largo plazo que se va dando poco a poco y que bueno, yo pienso que de alguna manera puede crear un efecto negativo en cualquier actor político y en las próximas elecciones en cualquier candidato. Vamos a ver si le damos la palabra a alguien por acá. Es muy extraño que, bueno, Ariana he tratado de incluirle, pero no puedo. Vamos a ver, Héctor, si puede hablar. Voy a bajar a Provox, espero que pueda meterlo después si hay algún tipo de problema. Y vamos a subir a Ariana. Ahora sí, Ariana, parece que sí. Tienes que quitar el micrófono. Tienes que abrir el micrófono, mejor dicho. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Hoy no tuvimos mucha suerte, pero estas son cosas de estos Twitter Spaces, ¿no? Vamos con algunos detalles adicionales sobre... Oh, Héctor, vamos a ver. Supuestamente Héctor puede hablar ya. Ok, bueno, vamos a intentar mientras voy comentando por acá. Hay algunas cosas que son interesantes también que quizás están de alguna forma ocultas en lo que es el informe, ¿no? Un poquito extenso. Algunas cuentas en Instagram que tienen ciertas características, que forman parte de la fábrica, que tienen unas características que pueden ser de utilidad para las personas que necesiten saber si una cuenta es confiable en Instagram. Una de ellas, precisamente la cuenta de la cual surgió mayor cantidad de contenido falso y engañoso, se cambió su nombre 27 veces. Tiene 27 nombres previos, mejor dicho, 28 veces ha tenido nombres distintos. Hay otra cuenta que tuvo 10 nombres previos y otras dos cuentas tuvieron 7 nombres previos. Eh, claro, esto es sinónimo de que algo raro está ocurriendo con estas cuentas, pero en el caso de las cuentas de la fábrica, nosotros sabemos que luego de algunos de los desmentidos realizados, las cuentas que fueron denunciadas cambiaron sus nombres, ¿no? En el primer artículo, de hecho, hay una cuenta que está mencionada con un nombre, en la actualidad esa cuenta cambió el nombre, la que tiene 10 nombres de usuarios previos, y es algo así, o sea, es básicamente una operación de influencia bien resiliente, por decir alguna palabra, en cuando se ven expuestos estos canales, cambian de nombre. Entonces, yo creo que uno de los llamados principales de las cosas que podemos aprender es que es necesario leer, consultar fuentes realmente confiables, ¿no? Porque hay este tipo de redes que
que están contaminando de forma deliberada las redes sociales. Hubo un caso muy interesante también, que también fue difundido por la fábrica de desinformación, y creo que es un caso más o menos famoso. Fue el del supuesto Porsche de Leopoldo López. Creo que eso fue el año pasado. Vamos a ver por acá. Eh, Tengo problemas para asignarle yo no sé si Medianálisis puede más bien darle la palabra a Héctor. Quizás, quizás es posible de que, por lo menos para saludar a Héctor la noche de hoy, ¿no? Mientras tanto, yo voy hablando sobre lo que es el caso del Porsche de Leopoldo López. Ese caso fue interesante porque, em, a ver, por aquí tengo un... Sí, bueno, dicen, la gente del estímulo quiere comunicarse con nosotros, pero de todas maneras, Ariana, si me escuchas, si tienen algún tipo de pregunta, que la haga por este chat por el cual estamos hablando. El caso del bulo de Leopoldo López fue algo que fue publicado por la fábrica. Nosotros vimos en tiempo real, no quisimos desmentirlo porque no teníamos evidencias de que no existiera el Porsche, más allá de la declaración del mismo Leopoldo López de que realmente no tiene ningún tipo de Porsche, que era una cosa muy descabellada. Pero fue muy llamativo cómo ese bulo surgió primero en la fábrica de esa información. Nosotros la detectamos justamente el mismo día que publicaron esa información. Nos pareció tan descabellada que, bueno, realmente nosotros no desmentimos todo lo que era publicado a través de la fábrica de desinformación, porque eran tantos bulos, tantas noticias falsas, que no queríamos amplificar más bien su impacto, ¿no? Hacerlos ver más importante de lo que realmente eran. Y bueno, nosotros dejamos que empezamos a monitorear ese bulo, ver cómo se iba difundiendo en redes sociales. Y una de las cosas que ocurrió fue que migró en Instagram, fue repetido en Instagram por otras cuentas, pseudo noticieros en Instagram, noticieros anónimos, decimos nosotros. Hay personas que dicen noticieros falsos, pero realmente es un poco como complicado, ¿no? Explicarle a la gente que son noticieros falsos. Preferimos decir noticieros anónimos porque realmente no hay ningún periodista detrás de ellos, no hay nadie que dé la cara. Perdón. Y luego vimos cómo migró a Twitter. En Twitter fue publicada por algunas cuentas que estaban relacionadas con medios de propaganda, periodistas de venezolana de televisión. Algunos tuiteros de la patria amplificaron el bulo con mucha fuerza, porque como conocen, si ponen una etiqueta del Ministerio de Comunicación e Información, todo tweet que tenga esa etiqueta va a recibir unos 300 retweets, ¿no? De forma automática. Pero no fue hasta que un opositor venezolano eh, publicó o dio por cierto ese bulo que, que fue mencionado, fue después de que ese opositor venezolano lo hizo viral, lo repitió, dándolo por cierto, que fue mencionado en el programa con el Mazo Dando, que es una técnica bien interesante de lavado de origen. Eh, Vale más para difundir un bulo en un medio público, mencionar algo que, bueno, eso lo dicen los mismos opositores, y no citar a la fuente, ¿no? Que la fuente era realmente la fábrica de desinformación. Provox, ¿quiere hablar? Sí, ahí siguiendo un poco con el tema de las narrativas y las que se impulsan desde el Ministerio de Comunicaciones, que también hemos visto cómo estas redes anónimas o la fábrica de la desinformación también las han replicado o han intentado aumentar el ruido, por decirlo de alguna manera, a estos temas. Eh, Como ya hemos conversado en distintos espacios y en distintos artículos, desde el Ministerio de Comunicaciones diariamente se promociona una etiqueta que luego es replicada de manera masiva por estas tropas o cuentas coordinadas que se encargan de subir el volumen sin añadir ningún contenido de valor. Es como una especie de propaganda vacía, si se quiere poner un nombre. Y no solamente en los últimos meses, en lo que va de 2023, esto ha ido aumentando de manera considerable, sino que en los años anteriores, especialmente desde 2020, que fue cuando vimos también que aumentó todo este proceso de contenido desinformativo de manera mucho más
coordinada, practicada y con muchísimo más empeño que antes. Sí notamos que, por ejemplo, si desde el MIPSI o desde medios oficialistas se estaba buscando imponer una narrativa vinculada a las sanciones, por ejemplo, estas redes también trataban de posicionar algo similar al tema o que le diera volumen, pero siempre buscando culpar a la oposición o a un tercero. Entonces, también es interesante ver cómo indirectamente, en cierta forma, se coordinan también con el discurso oficial y se va replicando en otros espacios como la televisión nacional, que bueno, sabemos que la hegemonía comunicacional que existe en Venezuela hace que todos los medios tradicionales sean un poco más sencillos de controlar en comparación con las redes y por eso también termina teniendo tanto volumen la desinformación, porque al final las redes sociales para los venezolanos, más allá de ser una herramienta o una plataforma como puede ser para el resto del mundo, son utilizadas para informarse y es lo que también le da tanta popularidad en cierta forma a estas cuentas en Instagram y a todo este tipo de contenido que va circulando en línea. Nosotros vimos también lo que estabas comentando antes, cómo se replicaban algunas de estas narrativas desde Con el Mazo Dando, por ejemplo, o el portal y la cuenta de Lechuguinos, que es bastante conocida también en todo este tema de la desinformación, lo que hace que también tenga como una escala mucho mayor a nivel de coordinación, porque no es solamente un tweet o una tendencia que se va posicionando con este tipo de contenido de imágenes, memes o cualquier tipo de contenido basura, como lo llamaste hace rato, sino que cuando las personas también quieren verificarlo, por ejemplo, buscan en Google o algo similar, se empiezan a encontrar con portales como Lechuguinos o cualquier otro tipo de portal de supuestamente noticias que tienen un artículo lleno de desinformación tratando de darle veracidad a lo que están promocionando en Twitter y luego vemos como a los días sale en Instagram y ahorita la nueva escalada, los noticieros falsos creados por inteligencia artificial. Entonces también es bueno que se sigan publicando este tipo de investigaciones porque cada vez está escalando más a otro tipo de plataformas, a otro tipo de contenido. Ya no es solamente tweets y memes, sino que son videos, imágenes, TikTok, están en Facebook, llegan a WhatsApp. Y algo que siempre pasa, y probablemente en Cazadores también lo han visto, es que, por ejemplo, cuando este tipo de casos como el de Leopoldo, el del coronavirus, ataques contra Guaidó, cualquier tipo de narrativa similar, llegan a WhatsApp, es mucho más complicado desinformarlas, perdón, confirmarlas, y aún así, después de confirmadas, no agarran la misma viralidad que la noticia falsa. No, no, la verificación no tiene el mismo volumen que el bulo. Y eso es lo que hace que tenga como esta nueva capa o esta nueva eh, sensación de alerta en cierta forma de también por parte de nosotros, de la coalición y de las organizaciones que nos dedicamos a verificar información y a desmentir este tipo de cosas, tengamos también el rol de educar a los ciudadanos para que sepan efectivamente cómo verificar este tipo de contenido y no propagarlo, en especial cuando en cierta forma están bombardeados desde distintos tipos de medios y distintos tipos de contenido. Sí, por aquí, a los amigos de Prox, nosotros tenemos un par de preguntas que nos hacen por el chat. Hemos tenido inconvenientes para poder comunicarnos con los oyentes. También pueden contactarnos a través del chat y hacer sus preguntas, del chat de este Twitter Spaces. Una de las que nos hicieron hace algunos minutos fue la explicación de la fábrica está bien, pero ¿cómo un ciudadano común puede detectar que está frente a la fábrica y que el contenido que le están informando es falso? Ok, esa pregunta es interesante porque, y es bastante común, porque eh, ¿cómo comenzar? Creo que esa fue una de las razones por las cuales muchas iniciativas de verificación en Venezuela nacieron. ¿Cómo saber que estoy frente a una fuente confiable o no? Bueno, yo creo que forma parte de lo que es la alfabetización mediática, la alfabetización digital de todos. Lo diría con palabras sencillas, tal como se lo podría decir a mi mamá. Uno no puede estar leyendo cualquier tipo de noticiero en redes sociales. Existen noticieros excelentes en Venezuela,
existen periodistas que dan la cara y que están al frente de sus medios y que si publican una información falsa o engañosa, corren el riesgo de mellar su credibilidad. Por lo tanto, se esfuerzan mucho en verificar, se esfuerzan mucho en buscar pues, la fuente y tratar de entregar la información con veracidad, ¿no? Ahora, cuando alguien sigue cuentas, por ejemplo, recuerdo a alguien que una vez me decía, me dijo, no, yo sigo como 30 cuentas de noticias en Venezuela, 40 cuentas de noticias en Instagram. Y yo le dije, bueno, pero es que en Venezuela yo realmente no creo que haya 40 medios que digan cosas distintas. O sea, generalmente hay un pequeño grupo de medios que son más o menos conocidos, hay más medios regionales, etcétera, que tienen periodistas que dan la cara, que son muy buenos también, pero realmente lo que estás leyendo es, date cuenta que estás leyendo un falso noticiero que simplemente está tomando capturas de pantalla de la patilla, de Efecto Cocuyo, del Nacional, y lo está intercalando con memes y con publicidad, ¿no? Entonces, forma parte también de como que explicarle a las personas que eso que estás leyendo no es un noticiero real. Es simplemente una persona que está tomando capturas de pantalla, así, vendiéndote la imagen de un noticiero, pero realmente lo que te está tratando de entregar es publicidad que está pagando. Y esa es una cosa que no hemos hablado de la fábrica. Hay cuatro de las cuentas que forman parte de la fábrica que ofrecen publicidad, ¿ok? Y bien podrían estar recibiendo dinero por publicar noticias falsas, ¿ya? Entonces, esto es muy complicado porque nos llama mucho la atención que este tipo de noticieros, bueno, su contenido no es original, sino copias de otros noticieros existentes, los mezclan con memes, con contenido satírico, de risa, de burlas, etcétera, publicidad de adultos, por ejemplo, y desinformación. Entonces, es una ensalada de cosas que realmente no se parece a un noticiero serio. Otra pregunta dice, ¿podrías explicarnos quiénes son o cómo se llaman estas cuentas de la fábrica de desinforme? Y aquí yo creo que es muy importante explicar algo, ¿no? Yo voy a decir 6 nombres, ¿ok? Pero es muy probable que en 15 días cambien sus nombres de usuario, porque es realmente lo que hacen. Y más allá, o sea, adicionalmente a esto, es muy importante explicar que existen decenas de cuentas en Instagram que parecen noticieros, que, bueno, si ven que una información como la del Porsche de Leopoldo se vuelve viral, simplemente la toman y la repiten, porque la han visto en tantos lados que pareciera que fuera verdadera. Entonces, por ejemplo, BNews, @BNews Today es una cuenta que tuvo, la que tiene 27 nombres de usuario previo, entre ellos @58 Turismo y @la noticia de BZLA, y tiene más de 58.000 seguidores. Otra de las cuentas es @la noticia tuya, que tuvo 10 nombres de usuario previos como BZLA Información y @la lupa BE, y tiene más de 64.000 seguidores. Otra que dice El Observador BE, @Vivo por Venezuela, @Aragualucha y @Todos Contigo Venezuela. Hay dos más que fueron cerradas desde el primer reporte sobre la fábrica que publicamos en 2020. Preguntan por el Space. ¿Por qué demoraron tanto en percatarse de los medios de información de IA? No tardamos demasiado, simplemente habíamos detectado, pero los videos se hicieron virales demasiado rápido porque estaban pagando publicidad. En cuestión de días ya tenían decenas de miles de visitas, pero era porque estaban pagando publicidad, ¿no? Lo que no necesariamente hace que sean videos súper populares. La mayoría de esos anuncios, como bien lo saben los usuarios de YouTube, los miran y simplemente le dan saltar el video y ven el video que están tratando de ver, ¿no? Entonces, habría que estudiar realmente cuál es el impacto de ese tipo de desinformación paga. Eh, ¿Nos podrían detallar más qué es el astroturfing? El astroturfing es una técnica de marketing digital en la cual se habla con un grupo de personas y esas personas empiezan súbitamente a hablar sobre un tema a partir de una hora. Empiezan a decir, por ejemplo, no sé, un evento, empiezan a hablar de un evento diciendo, wow, este evento es maravilloso, wow, las entradas están muy bien, utilizando la misma etiqueta, ¿no? De forma de que le diera la impresión a otros usuarios, a otras personas, que son cuentas auténticas que están simplemente hablando sobre algo importante, ¿no? Y
hacer muchos comentarios de este tipo y al retuitearse entre ellas, se aumenta la cantidad de tweets de forma exponencial y a veces llegan a los 10.000, 15.000 tweets y aparecen en las tendencias de Venezuela. Entonces pareciera que fuera un tema de relevancia, pero es un equipo coordinado de cuentas haciendo astroturfing. Y bueno, creo que eso por ahora. Eso es lo que tenemos por ahora. No sé si quiere hablar nuestros amigos de Provox, quieren decir algo adicional para ir cerrando ya este Twitter Space. Sí, bueno, yo creo que para cerrar, lo que podemos agregar también es que es fundamental que antes de compartir o de seguir propagando este tipo de noticias, o que no son noticias al final, sino desinformación o propaganda, que antes de incluso compartirla en plan de preguntar, mira, esto es verdad o no, pueden verificar la información, pueden buscar en Google, pueden ver si de verdad hay medios reconocidos que estén hablando también del tema, porque por lo general cuando una noticia es real, más de un medio de publicación serio y con periodistas verificados lo va a estar publicando también. Y algo que nosotros siempre decimos en Probots es que no todo lo masivo es real, y un buen ejemplo de esto es que en los Oscars, por ejemplo, en los premios de la Academia y en el Super Bowl, eventos que son mundiales y que se transmiten en más de 130 países, las etiquetas con propaganda del oficialismo, de la revolución o incluso del caso de Alex Saab superaban en número de tweets a estas tendencias de un evento que es masivo y que está siendo en vivo. Entonces ya por allí uno puede inferir que hay algo más detrás de este contenido, y siempre es bueno revalidarlo o revisarlo, incluso revisar las etiquetas en el caso de Twitter, ver qué tipo de mensajes hay detrás, porque no es lo mismo ver, por ejemplo, cuando se posiciona algo como diciendo hashtag sin luz o hashtag protesta salarial, etcétera, vamos a ver un montón de cuentas que están hablando con denuncias reales, que se están verificando, que tienen algún tipo de contenido que sí se puede comprobar, versus estas otras que son de propaganda o de una narrativa muy específica que están buscando amplificar de una u otra manera. Un ejemplo de esto, como lo que estabas hablando de los eventos, cuando comienzan a hablar de un evento en específico, etcétera, fue la Serie del Caribe, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que justo semanas antes de que comenzara este torneo deportivo, se estaba impulsando la narrativa de que por culpa de las sanciones no se podían cumplir con las demandas salariales que estaban exigiendo específicamente el gremio docente y los trabajadores públicos y jubilados en las calles del país, que es una noticia real y que se puede verificar. Y mientras se estaban promoviendo etiquetas de que todo era culpa de las sanciones, apenas inició la Serie del Caribe, la narrativa cambió por completo a toda esta ola de Venezuela se arregló, un país de prosperidad, etcétera, solamente porque querían vender este evento como algo increíble que estaba ocurriendo en el país y como si se estaba saliendo adelante. Entonces también esos cambios de narrativa o de discurso, cuando se afincan en cierta forma o se propagan de tal magnitud, es también una alerta de que, bueno, obviamente tiene que haber algo detrás de esto que está buscando que la gente se crea ese contenido. Por eso es que siempre repetimos que no todo lo masivo es real, y en nuestras redes sociales y en nuestra página web siempre estamos compartiendo también tips para poder identificar no solamente el tipo de contenido del que estamos hablando, sino también de las cuentas que generan este contenido, y que sea mucho más fácil para todos poder compartir con sus allegados cómo poder identificar esto para evitar caer en la desinformación que surge en el país. Bien, para finalizar tenemos un par de preguntas que hicieron por el chat. Alguien dice, una pregunta, ¿ven ustedes como expertos cambios en Twitter para eliminar a los bots? Bueno, dependiendo de lo que queramos comprender como bots, porque si hablamos de bots solamente como cuentas automatizadas, no lo vemos, porque ya hay dos redes que hemos denunciado recientemente. La red BTV Bots 2, que es una red de cuentas, varias decenas de cuentas que están haciendo retweet al canal venezolano de televisión, BTV Canal 8, su cuenta en Twitter, y también una red de cuentas bots que están amplificando contenido del presidente Guillermo Lasso en Ecuador, y no vemos ningún tipo de cambio.
Están allí los bots, están a la vista de todos. Usuarios ecuatorianos y venezolanos han denunciado. La red venezolana es un poquito más difícil de ver, pero está allí y no hay cambio. Y si nos referimos a las cuentas bots simplemente como los que hacen spam, nosotros hemos visto y lo puede confirmar la gente de Provox, hemos visto un aumento en la cantidad de contenido spam generado por tuiteros de la patria en Venezuela, que en las últimas semanas ha superado el millón de tweets diarios en varias ocasiones. No sé si tienes por ahí el número o tienes algún número o algo que acotar sobre eso. Sí, de hecho, nosotros justo publicamos una nota al respecto en nuestra página porque en enero el promedio de tweets que estaban teniendo estas etiquetas impulsadas por los tuiteros de la patria pasaba por poco los 600.000 y nada más en los primeros 15 días de marzo ya el promedio por tendencia estaba llegando al 1.700.000 y sigue creciendo. Entonces también es masivo como más bien ha estado aumentando todo el spam en la plataforma porque al final no son cuentas automatizadas, sino personas que se están dedicando a impulsar esta tendencia por lo que sabemos de que también reciben la bonificación por parte del Estado. Así es. Y bueno, para finalizar, una pregunta por acá. Nombraron una herramienta de Meta al principio del Space, pareció en inglés, ¿nos lo puede repetir? Lo respondimos por el chat del Space, se llama CrowdTangle, CrowdTangle, creo que está mal escrita, CrowdTangle es con D después de la W. Y tiene una versión gratuita que pueden instalar como una especie ¿cómo se llama? De extensión en Chrome y tiene una versión un poco más compleja, más completa que es digamos que es por suscripción. Así que bueno, alguien dice, confirma este último comentario, Twitter de la Patria aumenta su promedio por tendencia de forma exponencial, así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Es un gusto haber compartido con ustedes un poco sobre nuestra investigación. Creo que hay lecciones aprendidas de esta investigación que nos pueden servir mucho en el siguiente proceso electoral venezolano. Y es hora bueno, de comprender que ya estas técnicas deberían ser de alguna manera lección aprendida. Sé que no va a ser tan fácil, pero por lo menos ya tenemos un camino recorrido que nos puede ayudar a prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro. Así que bueno, es un gusto para mí haber hablado con ustedes, Adrián González, de Cazadores de Fake News, por acá mis amigos de Provox, y bueno, un saludo de parte de los compañeros del Estímulo, Efecto Cocuyo, Media Análisis, Data Crítica que se conectaron, pero que no pudieron hablar por alguna razón. Así que formamos parte de la coalición Se Informa, la coalición informativa en contra de la desinformación de Venezuela, y esperamos continuar generando contenido en contra de la desinformación para comprender más sobre este problema. Pueden leer también y visitar y leer las investigaciones en el Estímulo, en la página del Estímulo, en la página de Provox, de Análisis y Efecto Cocuyo. Estamos compartiendo todo el contenido de la coalición Se Informa y bueno, perfecto, hay bastantes trabajos por allí que revisar. Así que es un gusto. Saludos a todos.